Bueno, este nuevo vídeo es simplemente para resolver el ejercicio cartelera, que no voy a resolver en clase, pues porque en clase quiero que trabajemos otros ejercicios diferentes, simplemente es para que tengáis una resolución del ejercicio y podáis consultarla. Si tenéis dudas sobre esta corrección, sobre este ejercicio, podéis planteármelas tanto en el canal de Telegram como a través de cualquier otro de los medios habituales para plantear dudas o incluso en clase, ¿de acuerdo? Bien, vamos al lío. Antes de nada, sí que me gustaría comentar algunos errores comunes. Fijaos que voy a retomar aquí a partir del archivo matrículas con errores que teníais, que habíamos empezado a hacer el otro día. Algunos errores comunes que creo que a estas alturas ya deberían de estar superados, pero visto lo visto en clase y en la resolución de ejercicios, no lo está. Así que vamos a ello. Primero, lo he dicho un montón de veces, pero lo voy a repetir una vez más. Cuando definimos un elemento, lo que estamos definiendo es qué tipo de elemento es. ¿De acuerdo? Así que si yo quiero definir el elemento en la ubicación donde lo coloco, es decir, aquí lo he metido dentro de esta secuencia, dentro de un tipo complejo, dentro del elemento matrículas. Si yo cojo y pongo este elemento aquí y quiero aquí definirlo, ¿de acuerdo? Estoy definiendo su contenido y al mismo tiempo estoy definiendo qué tipo de elemento es. Cuando no hago una definición de un elemento contenida entre las dos etiquetas element, ¿de acuerdo? Esto de aquí, etiqueta element, ¿vale? De cierre, de apertura. Todo lo que meto dentro de estas dos etiquetas es la definición del elemento. Cuando yo no hago esto y dejo un element simplemente en una sola línea con etiqueta de autocierre, tengo que decir obligatoriamente de qué tipo es este elemento, porque el autocierre significa que no va a haber una segunda etiqueta de element y no voy a poder meter nada entre esas dos etiquetas, ¿de acuerdo? Sino que ya estoy definiendo el elemento aquí, directamente. Esto es lo que se llamaba la definición de un elemento simple. Puede que finalmente este elemento no sea simple. Va a depender de qué, del tipo de elemento que yo defina. Si utilizo uno de los tipos predefinidos dentro de XML esquema, como puede ser un string, un integer o cualquiera de estos, todos esos son tipos simples, por lo tanto al final el elemento va a ser simple. Pero también puedo aquí utilizar el nombre de un tipo que vaya a definir yo de manera particular. Por ejemplo, esto es personal, se llama el elemento, vamos a definir un tipo personal, ¿vale? El elemento personal es de tipo personal. Ahora, esta definición es correcta. ¿Qué diferencia hay entre esta y la que tenemos justo debajo de pago? Pues bien, que el elemento pago tiene nombre, tiene autocierre, con lo cual no tiene definición aquí en su ubicación, pero tampoco tiene un tipo definido. Entonces, ¿qué es el elemento pago? Pues es cualquier cosa. Este es el peligro de dejar una etiqueta sin definir, que dentro de ella podemos meter cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Y eso no nos interesa en ningún caso porque si no, pues podemos cometer múltiples errores. Entonces, insisto, cuando yo no defino el elemento, el contenido de ese elemento, no lo defino con código entre sus dos etiquetas, vale, lo que tengo que hacer es poner qué tipo de elemento es. Ahora bien, si estoy definiendo el elemento entre sus dos etiquetas todo su contenido, lo que no puedo hacer es además coger aquí y escribir que es de tipo, yo qué sé, string, por ejemplo. Esto no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, ¿por qué? Porque si digo que el elemento matrícula es de tipo string, pues ya estoy diciendo cuál es su contenido. Y no tengo que dentro definir qué tipo de contenido tiene. ¿De acuerdo? Lo que no puede ser es una cosa y la otra al mismo tiempo. No puede ser un tipo que sea simple y al mismo tiempo un tipo complejo. O un tipo simple con restricciones. Si lo que voy a hacer aquí dentro es una restricción, bueno, pues ya sabéis que la restricción parte de una base. Y la base tipo pues será pues, el string o la que me toque. Pero lo que yo no puedo hacer es poner en la etiqueta element
el atributo type si después voy a definir ese elemento justo ahí mismo? No puede ser, porque estoy definiendo dos tipos para un mismo elemento. Y eso no puede ser. ¿De acuerdo? Fijaos, este error que cometéis muy habitualmente y que yo intento corregiros múltiples veces, si utilizaseis, tal y como yo os he propuesto, el VS Code con la extensión XML de Red Hat, pues no deberíais cometerlo, porque si nos vamos aquí abajo a los errores que nos han aparecido, si pinchamos en este primer error, lo que nos está diciendo es que el elemento matrícula tiene tanto una definición, perdón, un atributo tipo, ¿vale? Y un tipo anónimo como hijo. Lo que se llama tipo anónimo es la definición del elemento entre sus dos etiquetas. Y claro, solamente una de las dos están permitidas para un elemento. Exactamente lo que os acabo de decir. O una cosa o la otra. Pero las dos no. Bien, así que vamos a seguir como estaba esto. La otra cuestión es, muy bien, si yo defino, por ejemplo, aquí un elemento que se llame personal, que sea de tipo personal, pero tipo personal no es un tipo predefinido, es un tipo que tengo que definir yo. ¿Dónde defino esos tipos? Pues muy bien, esos tipos aparecen siempre en el esquema, por supuesto, porque pertenecen al esquema. Y en ellos estoy definiendo cuál es el contenido de mi archivo XML. Pero los tipos no pertenecen al XML. Ese XML que yo voy a crear, ese XML en el que va a haber matrículas, distintos elementos matrícula con elementos personal y pago dentro, esos tipos ahí no existen. No van a aparecer. Por lo tanto, no puedo definirlos de entre estos dos elementos de aquí, entre este element y este element, porque este element y este element lo que son es la definición del elemento matrículas, que es, como está como primer elemento debajo del esquema, es el elemento raíz. No puedo definir tipos ni elementos que vaya o atributos que vaya a referenciar dentro del elemento raíz. Tengo que definirlos en el esquema, pero donde los defino es aquí abajo, a partir del elemento raíz. Y fuera del mismo. Vamos a ponerlo aquí. De aquí en adelante, fuera del elemento raíz. Entonces, por ejemplo, este tipo personal, que está por aquí, voy a reutilizar este código que teníamos. Bueno, este tipo personal yo lo definiría por aquí abajo, ¿vale? Vendría aquí y diría type. Fijaos, automáticamente ya nos viene el complex type, la etiqueta, con un atributo nombre. Cuando lo pusimos aquí arriba, eso no ocurrió. ¿Por qué? Pues porque cuando lo pusimos aquí arriba lo que estoy definiendo es un tipo anónimo, que no necesita nombre porque la definición del tipo pertenece al elemento que lo contiene. Pero aquí no hay ningún elemento que lo contenga, está fuera de los elementos, está fuera del elemento raíz. Cuelga directamente del elemento esquema. Eso significa que es una definición de tipo. Y por eso el tipo necesita un nombre. Y automáticamente nos lo pone. Fijaos, es que nos ahorra muchísimo trabajo, como os he dicho ya un montón de veces. Entonces aquí ponemos simplemente el nombre que nosotros queremos darle a este tipo. Habíamos decidido por ahí arriba que le íbamos a llamar tipo personal, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, pues definimos cuál es el contenido del mismo. Y va a ser una secuencia de elementos, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Como os he dicho, en el caso de los elementos que son referenciados, como por ejemplo, pensemos en este elemento de aquí, pago. Imaginad que no quiero definirlo como un tipo, sino que quiero definir el elemento directamente. Pero quiero definirlo fuera del elemento raíz porque es una definición compleja y quiero mantener esta estructura de mi elemento raíz lo más simple posible para que de un vistazo pueda ver cuál es la estructura, cuál va a ser la estructura de mi XML, ¿no? Pues en ese caso, como ya os dije, lo que hago es coger este elemento pago y definirlo fuera, ¿vale? Aquí, fuera del elemento raíz. Bien, pero entonces no puedo tener dos elementos pago, uno por aquí y otro por aquí. Lo que hago aquí es, bueno, los puedo tener, pero puedo incluso definirlos de manera diferente y ninguno de los dos se va a relacionar entre sí, sino que este
va a contener la definición que nosotros le pongamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que este elemento pago contenga lo que yo defina aquí abajo en este elemento pago que he puesto yo? Bueno, pues lo que tengo que hacer simplemente es no poner nombre, sino poner referencia. Y de esta manera, lo que contendrá este elemento pago será aquello que yo ponga aquí. ¿De acuerdo? Puedo hacer lo mismo con atributos y bueno, ahora veremos un ejemplo más complejo con el ejercicio cartelera y vamos a ir viendo todo esto. Pero ahora mismo lo que yo quería que tuvieses claro es que cuando yo defino un elemento, no puedo definir un tipo anónimo en su interior y definir un tipo concreto en la etiqueta como atributo type. Eso no se puede hacer. Es o lo uno o lo otro. Y la otra cosa que no podemos hacer es coger, tener un elemento que no tenga ninguna de las dos cosas, que no tenga el type, no tenemos aquí el atributo type, y que además se haya cerrado sin contener nada dentro. Porque esto lo que nos deja es la puerta abierta a que dentro del pago pueda haber cualquier cosa. Bien, dicho esto, pasemos al ejercicio cartelera. Bien, vamos a voy haciéndolo paso a paso, así que voy a ir copiando lo que ya tengo hecho de aquí, ¿vale? Vamos a empezar el enunciado del ejercicio. Vale, os recuerdo que teníamos un ejercicio de la unidad de las DTDs, que era el ejercicio cartelera, donde definíamos pues, un archivo XML que podía contener la cartelera de un cine, ¿no? Que había una serie de restricciones, como que, por ejemplo, hubiera dentro del elemento cartelera iba a haber primero una serie de elementos películas, un elemento películas y un elemento sesiones. Dentro del elemento películas lo que íbamos a tener era pues eso, las distintas películas que estaban en ese cine, en el elemento sesiones, y vamos a tener pues todas las sesiones que tiene ese cine relacionándolas con las películas, ¿no? Restricciones que nos ponía el ejercicio era que tendría que haber por lo menos una película y una sesión, que cada película almacenaríamos el título, año de estreno, director, formato, idioma. Además, cada película tendría un identificador único. Aquí voy a añadir lo que luego ya os dije para la XD, con un patrón de la forma letra P minúscula y 2 dígitos. También deberíamos de saber que formato de la película es un atributo que solamente aparece en caso de que el formato no sea el estándar, ¿vale? Y que puede tomar los valores 3D e IMAX. Y solamente esos dos valores, con lo cual nos está diciendo claramente que aquí también tenemos limitaciones, restricciones sobre el contenido del atributo formato. Por un lado, nos está poniendo aquí cuál es la restricción del contenido y además nos está diciendo que solo aparece si no es el estándar, con lo cual lo que nos está diciendo es que es un atributo opcional. También nos dice que el idioma de la proyección, el idioma que teníamos que almacenar, en realidad vamos a indicarlo mediante una etiqueta. Esa etiqueta va a ser la etiqueta VOSE, que aparecerá solamente si la película es en versión original subtitulada. Y en caso de que no sea así, pues no aparecerá. Con todas estas restricciones y además las otras que os impuse, que el formato del identificador de película fuera de esta manera y que el formato del identificador de sala fuera exactamente igual a este, pero cambiando la P por una S, ¿de acuerdo? Teniendo eso en cuenta, pues vamos a desarrollar el ejercicio. El ejercicio en sí no tiene ninguna, a priori, no tiene ninguna complejidad hasta que añadimos la tercera restricción. La tercera restricción era que el horario el elemento horario, mejor dicho, el contenido de dicho elemento, también sigue un patrón que es de la forma
horas, minutos. Si nosotros utilizamos el tipo time nos da hora, minutos, segundos y como mínimo, ¿vale? Por defecto, pero además podemos definir zona horaria, desplazamiento horario según la zona, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de caracteres más. Creo recordar que también tenemos a un tipo, me parece que está definido un tipo seconds, minutes y hours, de manera que podemos pues, poner horas, minutos y segundos de manera individual. No estoy seguro de esto que estoy diciendo, pero me parece que sí. Igual que podríamos hacer con los meses, años, días dentro del tipo date, tipo date, pero lo que no se puede hacer, lo que no hay es un patrón predefinido para este formato que estamos aquí. Por lo tanto, es un tipo que tenemos que definir nosotros, ¿de acuerdo? Y aquí es donde está la madre del cordero de este ejercicio. Y luego veremos por qué. Lo básico es definir cuál va a ser la estructura del elemento cartelera. Bien, esta solución es mi solución. ¿Significa esto que es la solución correcta o la única correcta? No. De hecho, yo cada vez que me pongo a resolver este ejercicio nunca miro mis soluciones anteriores, las tengo guardadas y de hecho lo que hay muchas veces es diferencias notables entre unas y otras. Así que no es la única solución correcta, pero es la que yo os voy a proponer. De entrada, lo que propongo, y esto sí que creo que es algo que tenéis que hacer todos y que es algo que ya os he dicho en clase, es que simplifiquemos al máximo la estructura del elemento raíz. Es decir, que en el elemento raíz, que va a ser cartelera, ¿de acuerdo? Nosotros podamos ver de un solo vistazo claramente cuál va a ser su estructura interna, sin necesidad de tener que definir todos los contenidos de subelementos, de los subelementos, de los subelementos, de los subelementos, o todas las restricciones, lo cual complica mucho el código y nos hace que nos perdamos un poco. ¿De acuerdo? Entonces es preferible mantenerlo lo más simple posible dentro de unos límites. Es decir, cuando vamos a definir un elemento simple que cuelga dentro de un elemento raíz, pues no merece la pena definir un elemento o un tipo para ese elemento fuera, sino que lo podemos definir aquí directamente. ¿Vale? En este caso yo he optado por definir el elemento raíz, definir también el contenido de los dos elementos hijos de ese elemento raíz, que son el elemento películas y el elemento salas, y definir ese contenido del elemento películas como pues, una secuencia de elementos película. Y el contenido de salas como una secuencia de elementos sala. Si os fijáis, no pongo el nombre película, sino la referencia a película y referencia a sala. ¿Por qué? Porque estos elementos que ya meten complejidad de código dentro de esta estructura y hacen que me pueda perder, los voy a definir fuera del elemento raíz, por aquí debajo. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí indico la cardinalidad de estos elementos. ¿De acuerdo? Indico que como nos decía el enunciado, que tenía que haber por lo menos una película y al menos una sala. Bueno, pues el minocurs no lo pongo en ninguno de los dos, porque va a ser el mínimo 1, tomo el valor por defecto, y un máximo de unbounded para que sin límite podamos poner todas las que queramos. Bien. Voy a cerrar el elemento esquema antes de que se me olvide. Bien. Esto es la definición del elemento raíz y su estructura. Podemos verlo, como veis, de una manera bastante sencilla. Los únicos errores que nos muestra por ahora, ¿de acuerdo? Es que no puede resolver el elemento película ni el elemento sala, ¿vale? O los nombres película y sala a alguna declaración de elemento existente. ¿Por qué? Porque he puesto aquí la referencia, pero el elemento película y el elemento sala no existen. Como todavía no existen, pues me va a dar error porque estoy referenciando elementos que aún no existen. Pero vamos a solucionar eso rápidamente. Voy a definir primero el elemento película. Wow, por aquí. El elemento película ya lo habíamos trabajado en clase definiéndolo de manera individual al principio de estar trabajando ejercicios de XML esquema y antes de proponeros que solucionaseis este ejercicio completo. Ya lo hemos hecho en clase, ya lo hemos corregido, así que no me voy a detener en el contenido del mismo. Y me voy a detener en el contenido del elemento sala. Habíamos definido el elemento sala,
Habíamos dicho que el elemento sala era este de aquí. Bien. ¿Qué estructura tenía el elemento sala? Dentro de las múltiples estructuras que podía tener, os propuse una en concreto para que todos hiciéramos la misma y para que todos pudiéramos trabajar sobre el mismo contenido. Y os dije que sala lo que iba a tener era una serie de elementos sesión, ¿vale? Como mínimo uno, al menos un elemento sesión, y que ese elemento sesión iba a tener un atributo, perdón, y que sala iba a tener un atributo ID, eso ya nos lo decía el enunciado, que identificaba la sala, os he dicho el patrón que tenía que contener el atributo, ¿vale? Y luego que ese elemento sesión en realidad era un elemento que contenía, por un lado, la hora a la que se establece la sesión como contenido y, por otro lado, un atributo que era idPeli, que era referencia a el identificador de película de las películas que habíamos definido con anterioridad. De tal manera que primero definíamos todas las películas y luego podíamos definir las sesiones de las distintas salas referenciando a la película a través de su ID. Bien, la sala, como entonces va a ser, como os hemos hablado, una secuencia de elementos sesión, ¿vale? Así como tenía que haber una sala, puede ser que no haya ninguna sesión porque ya vimos que una de las salas en el ejercicio estaba en obras y por lo tanto no podía albergar sesiones, proyecciones de películas, por lo tanto no iba a tener ninguna sesión. Así que teníamos que considerar la posibilidad de que las salas no contuvieran ninguna sesiones. Para ello lo que tendríamos es que modificar el atributo minocurs para que el mínimo número de ocurrencias fuera 0. Y luego, como podemos tener 0 o más, pues modificamos el número máximo de ocurrencias a ilimitadas. Por lo tanto, secuencia de elementos sesión. Y luego, el elemento sala también tiene un atributo que hemos denominado ID y que va a ser de tipo ID, por lo tanto es obligatorio, requerido. La restricción sobre el patrón, habíamos dicho que iba a ser como el de película y hacemos una restricción idéntica, fijaos, a partir del elemento ID y el mismo patrón, pero en vez de utilizando la P, utilizando una S. Ya os expliqué que si nosotros pusiéramos aquí ese XS string como tipo base de la restricción, pues iba a funcionar perfectamente y no nos iba a dar error a la hora de validar. Sin embargo, estábamos nosotros cometiendo un error de bulto, dado que podría ocurrir que distintas películas tuvieran el mismo ID o, en este caso, distintas salas tengan el mismo ID. ¿Por qué? Porque el tipo de partida, el tipo base, es un tipo string. Si nosotros ponemos como tipo base, como tipo de partida, un tipo ID, automáticamente lo que le estamos diciendo al parser es, vale, esto es un string que tiene este patrón, correcto, pero es de tipo ID. Es decir, no puede haber dos valores del atributo ID en elementos sala que sean iguales. Tienen que ser todos distintos, porque si no, no serían identificadores. ¿De acuerdo? Vemos que ya aquí abajo nos han desaparecido los errores de las referencias que habíamos hecho aquí a sala y película, pero que nos aparece una que es la referencia al elemento sesión. ¿Por qué? Porque yo aquí, de nuevo, he referenciado el elemento sesión y no lo he definido. Vale. En nuestra aproximación al elemento sesión, lo que podríamos decir es, bueno, el elemento sesión es un elemento que va a ser de tipo complejo y que lo que va a tener dentro es pues directamente un contenido simple, ¿vale? Y ese contenido simple va a ser, como hemos dicho, el horario. Y el horario va a ser una restricción. La base, pues un string.
Y aquí es ya donde nos salta el primer error. Vamos a verlo con mayor detenimiento. Vamos a copiar el mensaje y vamos a ponerlo aquí para verlo entero. Nos dice, la definición de un tiempo, la representación, la definición de un tipo complejo, cuando utilizamos simple content, el tipo base para la restricción debe ser un tipo complejo, cuyo contenido es simple, o solamente si la restricción es especificada, un tipo complejo con contenido mixto. Sin embargo, no se da ninguna de estas características en lo que nosotros queremos hacer. Es decir, poner el simple content no es la vía. Y podríamos decir, bueno, pues vamos directamente a decir que sesión es un elemento complejo, porque lo es, y voy directamente a meter la restricción. Bueno. Vale. Pero esto no puede ser. Porque también nos dice que es inválido, el elemento de restricción está mal ubicado o sucede demasiadas veces. ¿Por qué? Pues básicamente porque si nosotros ponemos la restricción dentro del complex type, no podemos. No podemos ponerla directamente del complex type. ¿Vale? Teníamos que ponerla dentro del contenido simple. Pero nos dice que no podemos poner una restricción dentro de un contenido simple partiendo como base de un tipo complejo. Y nosotros vamos a partir de un tipo string, que es un tipo sencillo. Vale, entonces, ¿cuál es la solución a este desaguisado? Bueno, pues la solución es, pues eso, definir un tipo complejo y utilizarlo para definir el elemento sesión. Pero no a través de una restricción, sino a través de una extensión. ¿Y cómo lo hacemos? Pues veréis. De esta manera. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a definir el elemento sesión. El elemento sesión que pertenece a sala, ¿de acuerdo? Tenemos un problema con la restricción de la hora. Entonces, ¿qué hacemos? Pues definimos por un lado un tipo, ¿vale? Aquí vamos a llamar tipo hora. Y en ese tipo hora hacemos una restricción simple, ¿de acuerdo? Con el patrón que nosotros queremos poner. Y luego lo que hacemos es definir el elemento sesión, ahora sí, como un tipo complejo que tiene un contenido simple y hacemos una extensión partiendo de la base de un elemento complejo que nosotros de un elemento que hemos definido nosotros, que no es de los definidos predefinidos, que es tipo hora, ¿vale? Y utilizando el atributo idPeli. Y además le añadimos, perdón, el atributo idPeli. Vale. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Bueno, primero, defino un tipo. ¿Vale? El tipo lo defino única y exclusivamente para poder definir la restricción del contenido del elemento sesión. Porque ya hemos visto que la restricción no podíamos ponerla dentro del tipo complejo. ¿De acuerdo? Dentro de un contenido simple, dentro de un tipo complejo. Eso no lo podíamos hacer. Así que simplemente definimos aquí la restricción en un tipo simple. Y definimos ese tipo simple con el nombre tipo hora. Y a continuación lo que hacemos es definir el elemento sesión, que sabemos que es de tipo complejo, no por su contenido, que es simple, sino por el hecho de que tiene un atributo. Por lo tanto, definimos un tipo complejo que tiene un contenido simple y ese contenido lo vamos a extender.
¿Con qué lo vamos a extender? Con un atributo. ¿Vale? Que es este de aquí. ¿Por qué se hace esto así? Bueno, básicamente nosotros cuando hemos visto anteriormente definiciones de atributos dentro de un elemento eran muy sencillas porque iban detrás de una secuencia, ¿no? Poníamos una secuencia de elementos y luego definíamos el atributo. Claro, eso es muy sencillo porque simplemente lo que estamos diciendo es que el elemento es de tipo complejo, que tiene una secuencia de elementos y tiene un atributo. Sin embargo, este tipo de elemento complejo que tenemos aquí, el de sesión, no es como aquel. Aquel era un elemento complejo por el hecho de que tenía dentro secuencias de elementos. Este es complejo no por su contenido, que su contenido es simple, sino por el hecho de que tiene un atributo. Y no podemos definir el atributo dentro de un elemento complejo, pero de contenido simple, sino a través de una extensión. Es la única manera. Teníamos que hacer una restricción, además del contenido simple, con el tema de la hora. Y por eso hemos tenido que sacarlo fuera. Sacándolo fuera, no nos salta el error de conflicto entre el complex content y el uso de un tipo simple como base de la restricción dentro del simple content, porque ya lo hemos definido fuera de un tipo complejo. Y bueno, pues esto probablemente sea la cosa más... Bueno, probablemente no. Es con seguridad lo más difícil que vamos a ver dentro del curso de XML esquema. Una vez ya se sabe, pues ya se repite, exactamente igual que la definición del contenido mixto en las DTDs. Era una cosa contraintuitiva que había que aprender cómo se hacía, que muchos de vosotros, pues por la razón que sea, evitó aprenderlo para el examen y tuvo sus consecuencias. Espero que esto no evitéis aprenderlo para el próximo examen, ni esto ni nada de lo que veamos dentro del XML esquema. Y nada más. Si tenéis dudas sobre la resolución del ejercicio, por favor, comentadlas en clase o a través del canal de Telegram, donde las atenderé.